Te deseo la bendición de Dios en tu vida. Te invito a compartir este espacio de reflexión del Evangelio de San Marcos, el capítulo 7, versículos 1 al 23. En aquel tiempo se reunió junto a él los fariseos, así como algunos escribas que habían venido de Jerusalén. Al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no se las lavaban, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Entonces Jesús les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también que bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrían recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición, que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oigan todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarles, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando se apartaron de la gente, entró en casa. Sus discípulos le preguntaron sobre esta parábola. Entonces Jesús les dijo: ¿con qué también ustedes están sin inteligencia? ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar el excusado. Así declaraba puros todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El texto menciona que dos grupos tradicionalistas judíos, los fariseos y los escribas. Los primeros bastante intransigentes en la rigurosidad de la ley, y los escribas, aquellos que se dedicaban a explicar, a interpretar la palabra de Dios. Grupos conformados fundamentalmente por
sacerdotes de la religión, quienes dominaban la religión en aquel entonces. El problema es que habían convertido la fe de los judíos, la habían reducido en el cumplimiento de una cantidad de prácticas, cerca de 1000 prácticas totalmente externas, de ritos vacíos, muchos de ellos sin mayor sentido. Y al ver que los discípulos de Jesús no están cumpliendo con estos ritos externos, inmediatamente le reclaman a Jesús. Y por eso Jesús reacciona y les dice, les recuerda cómo el profeta Isaías ya siglos antes había escrito contra gente hipócrita como ellos. Dice Isaías, honran a Dios con palabras, pero su corazón está lejos de Dios. Enseñan doctrinas que son solo preceptos humanos. El grave problema de estos grupos es que han dejado de lado los mandamientos de la ley de Dios dados a Moisés por exigir la práctica de esta cantidad de ritos que enseñan y exigen su cumplimiento a cabalidad, pero no enseñan de igual manera la ley de Dios. Para confrontarlos, el Evangelio nos dice que Jesús les coloca un ejemplo. En el cuarto mandamiento se nos dice que debemos honrar a los padres, lo que significaba no solo valorarlos, sino apoyarlos, cuidarlos, si llegase a ser necesario. Pero estos habían construido una trampa para no hacerse responsables económicamente por los padres. La ley tramposa que alteraba el mandamiento consistía en que si alguien tenía bienes, los podía declarar corbán, palabra que significaba ofrenda a Dios. Y al haber sido declarado los bienes como ofrenda, entonces ahora pasarían a ser propiedad del templo, o sea, propiedad de los sacerdotes, quienes serían los directos beneficiados. Y al declararse ofrenda, pues la persona ya no debía ser responsable de velar, de ayudar a los papás. Esa era la mentalidad malévola de estas clases sacerdotales, normas que suplantaban la ley de Dios, dejándola en un segundo plano sin mayor significancia. Entre ellos, rituales de pureza externos, vacíos, como bañarse las manos, limpiar exageradamente las vasijas, como dice el Evangelio, o con no comer carne de cerdo al considerarla impura. En lo referente a la limpieza ritual de bañarse las manos y las vasijas, hoy podemos llegar a considerarlas como necesarias. El problema es que para los judíos tradicionalistas eran más importantes que la ley de Dios. Ese es el problema. Jesús les deja en claro sobre todas estas prácticas de pureza que no es lo que entra al cuerpo del hombre lo que lo hace impuro, no es la comida, como hay algunos que siguen creyendo hasta hoy que la carne de cerdo es impura y por eso no la consumen. Estas prácticas rituales son una comprensión insignificante, sin sentido, de la pureza, pues lo que hace impuro al hombre no es la comida, no es lo que entra al cuerpo. Lo que hace impuro al ser humano, al creyente, es todo aquello que sale del corazón. Pero hay que recordar que para los judíos el corazón no era el órgano físico, no.
Para el judío el corazón se trataba del lugar donde residían todos los sentimientos, las emociones. Allí se acumula lo bueno y lo malo, los sueños y los anhelos que tiene el ser humano. Meditación. Cambiar la ley por enseñar preceptos humanos que los benefician a ellos es una total hipocresía. Hoy se escucha a menudo la exigencia de cumplir con el diezmo, pero ¿se insiste en amar a Dios primero? Tal vez no. Y se argumenta de manera muy elocuente por pastores y sacerdotes para que la gente pague sus diezmos, para ellos vivir muy bien. Pero poco les importa en ayudar con ese diezmo a los más necesitados, siendo esta la verdadera finalidad con que se estableció el diezmo en el Antiguo Testamento. Pero también vemos padres creyentes que exigen normas humanas a sus hijos, les inculcan ser profesionales, lograr el éxito, tener dinero, cumplir con rigurosidad, toda clase de exigencias que el mundo le plantea, pero de manera muy discreta o casi nunca les enseñan la fe, el amor a Dios sobre todas las cosas, el perdón, la misericordia con sus semejantes. ¿Qué tanto te preocupas tú por lo externo, por la apariencia, por el culto al cuerpo, por el verse bien, por aparentar un estatus social, creyendo que todo esto nos hace mejores seres humanos? Vemos a personas que en lo externo se muestran muy pulcras, profesionales, respetables, tal vez dignos de admirar, y hasta les gusta que les digan doctores o monseñores o señores obispos. Pero la realidad es que es una vida de apariencia, perfecta en lo exterior, pero su corazón está lleno de maldad, de envidias, de engaño, de corrupción. Tanta perfección, pureza aparente de laicos y sacerdotes y obispos que les encanta la admiración, famosos que les encanta que los aplaudan, les rindan culto, pero esta no es la pureza que quiere Jesús. Jesús nos propone a ti y a mí que la verdadera pureza no es de las costumbres, las leyes externas, las leyes sociales. La pureza que nos invita Jesús es la de vernos ahí en el corazón de donde surgen todas las emociones, las reacciones ante las situaciones de la vida, emociones que nos generan sentimientos buenos o malos. Si alguien que conocemos en la vida nos agrada, surge la emoción de cariño por esa persona, y es posible que se generen sentimientos de aprecio, de amistad. Por el contrario, si hemos tenido una mala experiencia con alguien, la emoción podrá ser de ira, de miedo, y eso genera sentimientos de rencor, de odio, de envidia. Todos estos sentimientos se van almacenando, los vamos guardando allí en el corazón. Y eso es lo que nos pide Jesús, que purifiquemos, deconstruyamos todo eso que guardamos, porque de allí, de todos esos sentimientos, es que surge el pecado, el mal, que se manifiesta y se representa en la envidia, en el odio, en el egoísmo, en la lujuria,
en la violencia para con nuestros semejantes. Y esto es lo que Jesús quiere que reflexionemos, que de ahí, del corazón, de donde guardamos todos estos sentimientos, que lo transformemos, lo purifiquemos, que hagamos una limpieza de toda la maldad que hay allí, para mostrarnos dignos hijos de Dios, seguidores y creyentes suyos. A ti que me escuchas, te invito para que mires allí en tu interior, en tu corazón, qué sentimientos, qué impurezas guardas. Tal vez algún resentimiento, envidia, algún odio ante un ser querido, y busca en la fe, en el camino de seguimiento a Dios, a través de la conversión, de la confesión, de la oración, para purificar toda clase de maldad que tal vez has guardado durante años, que te esclaviza y te hace mal a ti y a los demás. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de purificar nuestro interior. Amén. Dios te bendiga. Te invito a compartir esta reflexión con otras personas y a suscribirte a este canal en YouTube.